Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bien, vamos a continuar con nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? Vamos a poner en contexto. La empezamos hace 15 días. ¿Cómo se llama? El camino del peregrino. ¿Qué más dijimos? Hay un subtítulo ahí del título, el camino del peregrino. Virtudes, ¿para qué? Para una entrada triunfal. Muy bien, yo quiero en la noche de hoy, antes de seguir avanzando, hacer un pequeño recorderis. Veo algunas personitas que nos acompañan que no les vi en las 2 semanas anteriores. Entonces decirle que en este peregrinaje estamos retomando la figura donde Pedro en sus cartas nos dice que nosotros somos como peregrinos que estamos de paso por este mundo. Tenemos un destino que es el cielo. Entonces Pedro utiliza esa metáfora y en la primera etapa de esta serie que yo compartí con ustedes, dijimos que el punto de partida del peregrino no es mi fuerza. El punto de partida del peregrino es el poder de Dios. O sea, para yo poder arrancar, necesito del poder de Dios. No comenzamos el camino con méritos propios, sino por la gracia de Dios que nos llamó con su gloria y excelencia. En la segunda estación, porque estamos hablando de un peregrinaje donde hay etapas, ¿cierto? En la segunda estación, ¿qué hicimos? Es una forma metafórica, levantamos la mirada al cielo y comprendimos que las promesas de Dios son como esa brújula para un peregrino para que no se vaya que no se vaya a desviar. No caminamos a tientas por el mundo, caminamos guiados por la bendita palabra del Señor. Esta es la brújula, este es el mapa, esta es nuestra guía, nuestra lámpara que nos ayuda ¿a qué? A avanzar con paso firme y que nos va a transformar mientras nos va orientando y nos va dirigiendo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir por etapas. Entonces hoy, ya con los pies aquí en la tierra, teniendo muy claro qué es lo que estamos haciendo, que ya tenemos el poder de Dios, que ya tenemos la mirada puestas en las promesas que Dios nos ha dado, ahora Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a hacer una invitación. Y la invitación que nos hace Pedro es que no basta con comenzar bien ni con estar bien guiados, sino que hay que avanzar. No es suficiente el poder, no es suficiente las promesas, y no es que Dios no sea suficiente, claro que Él es suficiente, pero Él ya nos dio el poder, nos dio su palabra, sus promesas. Ahora a mí me toca hacer algo, a mí me toca avanzar, y ese avanzar en la vida espiritual no es automático. No es que simplemente te programaron y vas a crecer. No, eso no es automático. Requiere de parte de cada uno de nosotros para avanzar en este peregrinaje. Requiere decisión, requiere disciplina y requiere un carácter que nos dejemos transformar día a día por el Espíritu Santo. Entonces, por eso, en esta tercera etapa, que viene a ser mi tercera predicación, el apóstol nos dice que la fe solo es el inicio. Escúchenme bien, que debemos sumar a nuestra fe otras 7 virtudes, que de eso vamos a hablar a continuación. Padre, una vez más yo quiero orar y pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine, que esta sección que vamos a ver hoy, este versículo, parte del versículo tan rico en significado, nos ayudes a entenderlo, a comprenderlo, pero sobre todo a aplicarlo en nuestro diario vivir. Danos en esta noche una unción de conocimiento y de sabiduría a través de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, están viendo ahí en pantalla, para los que toman apuntes, voy a darles mi primer punto, que la fe es el inicio, pero no es el fin. Es el inicio, pero no es el fin.
todo peregrino, para poder empezar este peregrinaje, tenemos que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo no es de nosotros. Yo no decido nacer de nuevo. ¿Me entiende? Es Dios el que viene y nos hace nacer de nuevo. Entonces Pedro, con una ternura, pero a la misma vez con solidez teológica, ya un hombre anciano, veterano que está próximo a morir, nos dice en el versículo 1, mire cómo comienza este capítulo, la segunda carta del apóstol Pedro, y dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Si usted mira este versículo, en solo un versículo, aquí hay grandes verdades. Ahora, como mi enfoque va a ser el peregrinaje, por supuesto, no me voy a quedar mucho en este versículo, porque vamos a quedarnos mucho es en los versículos 5 al 11. Pero déjeme decir unas cuantas cosas aquí del versículo 1. Básicamente, Pedro nos está diciendo que hay una fe para todos igual. No es que existan dos clases de fe, no es que exista una fe de primera clase para los apóstoles, ¿sí? Y una fe de segunda clase para los que no vimos a Cristo resucitado, porque para ser apóstol en el Nuevo Testamento tenía que haber visto a Cristo resucitado con sus propios ojos. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Que todos tenemos la misma fe. Pedro nos dice que tú y yo, aunque no vimos a Jesús con los ojos, tenemos acceso a la misma fe que transformó a pescadores temerosos en testigos valientes. Y de eso es que nos va a hablar el apóstol Pedro. Ahora, ¿por qué lo está diciendo? Porque el valor de la fe no depende de nosotros. Cuando hablamos de la fe, depende es de la persona en quien depositamos la fe. Y la fe nuestra, para poder avanzar, depende es de una persona. Por eso nosotros no creemos en la fe, sino la fe en una persona. No es simplemente póngale fe, decláralo, repítelo. No, nosotros no caemos en esas tentaciones de algunas iglesias. Lo nuestro es fe, pero en la persona de Jesucristo, que Pedro termina diciendo, Jesucristo nuestro Dios y Salvador. En otras palabras, Cristo no es solo un Salvador, es el Dios nuestro, el que nos da todo el poder para avanzar. Por eso, una de las formas de detectar, como lo dice él en el capítulo 2, a los falsos maestros son los que niegan la divinidad de Jesús, los que no aceptan que Jesús es Dios. Entonces Pedro lo tiene claro, esta fe no es una emoción religiosa, no es un accesorio espiritual, es el punto de partida para una vida completamente nueva. Escuche esto, no se trata solamente de creer. Lo que Pedro nos va a decir es que la fe no es solo creer, es crecer. Escuche eso, no es solo creer, es también crecer. Y ese crecer tiene que ver no con crecer en conocimiento intelectual, sino un crecimiento que tiene que ver con transformación de carácter. Por eso vamos a hacer mucho énfasis en esta serie en que nuestra vida tiene que ser transformada, nuestro carácter tiene que ser transformada. Es un proceso de transformación, repito, que no es automático. Exige de cada uno de nosotros una fe activa. Es decir, tenemos que responder, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser intencionales. Y por eso en el versículo 5, acompáñeme a leer, porque aquí empieza ya el grueso de esta serie, donde ya estamos casi que para despegar con las virtudes que vamos a ver a continuación. Versículo 5 del capítulo 1 de segunda de Pedro, dice así la palabra: por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe. ¿Añadan qué? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Entonces aquí el tono de Pedro cambia, porque después de hablar del poder y las promesas, Pedro nos lleva ahora a hablar de la práctica. Y siendo fiel a mi lema de cómo te lo enseño para que siempre lo recuerdes, va a recordar estas 3 predicaciones hasta el día de hoy con la letra P de Pedro. Primero vimos poder, después vimos promesas, y hoy voy a hablar de práctica. Con esa palabra usted va a recordar todo el sermón, toda la predicación. Es una ayuda que les doy para que puedan memorizar. Entonces Pedro nos va a hablar de
práctica, nos va a hablar de práctica. Es decir, ¿qué haces con la fe que has recibido? Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, no me ponga a conversar que va a escuchar la predicación. Dígale, que yo aquí los estoy viendo a todos y algunos están conversando mucho. Yo sé que están conversando cosas muy buenas, pero por favor, escuche que si Dios le habló en la de las 5, ahora le va a hablar en la de las 7. Entonces, otra vez, la fe que no se ejercita es una fe que se debilita. Escuche eso. Una fe que no se ejercita se debilita, y la fe que no transforma el carácter termina siendo una fe vacía, una fe como describe Pedro en el capítulo 2, una fe de los falsos maestros, una fe que simplemente, una fe que habla, predica muy bonito, pero no obedece, una fe que promete, pero que no santifica. Y eso es lo que Pedro nos va a hablar, nos va a mostrar un camino ascendente, nos va a mostrar que el camino espiritual, que este peregrinaje en la tierra es como una escalera espiritual donde cada peldaño nos conforma a la imagen de Jesucristo. Entonces, esto que voy a compartir quiero que lo vean como una escalera. Sí, quiero que lo vean como un camino, pero por peldaños, en ascenso. No quiero que lo vean, sí, yo les he mostrado unas láminas, unas figuras de un camino plano, pero yo quiero que lo vean más bien como un camino ascendente, que vamos rumbo al cielo, hacia arriba, con peldaños ascendiendo cada vez más. Ahora, antes de entrar en esa escalera espiritual que nos va a hablar Pedro, yo me puse a mirar, de hecho hoy tenía planeado empezar a hablar de las virtudes. Pero eso es lo que pasa conmigo, que yo me pongo a estudiar la palabra, me empiezo a desmenuzar el texto y oh sorpresa, y eso se me alarga. ¿Por qué se me alarga? Porque encontré en el versículo 5 que estoy compartiendo con ustedes 3 palabras, 3 términos que Pedro dice que debo de tener ciertas actitudes antes de poner en práctica las virtudes. Porque Pedro nos va a hablar de 7 virtudes, pero primero nos habla de 3 palabras, y son 3 palabras muy importantes que Pedro nos va a hablar, y quiero que lo vean ahí en su pantalla. Actitudes necesarias para avanzar. Para yo poder avanzar en este peregrinaje necesito de 3 actitudes, y Pedro lo hace con 3 palabras clave, y cada una revela una disposición interior necesaria para escalar con propósito. Así que por favor, ahí le voy a regalar para los que toman apuntes las 3 palabras, y les voy a dar 3 títulos. Número 1, diligencia. Esa es la primera palabra, diligencia, la urgencia del peregrino que no se detiene. Pedro comienza con una palabra, y aquí voy a ser un poquito técnico. Ustedes saben que yo procuro no usar griego ni hebreo cuando predico, porque estamos en un auditorio donde hablan español, no griego. Entonces, pero escuche lo que voy a decir. El término griego que utiliza aquí Pedro específicamente es una palabra que en nuestro idioma español, en las Biblias en español, la gran mayoría lo ha traducido como diligencia. Diligencia. Ya si tú eres un maestro de la palabra y tienes acceso a recursos en griego, podrás consultar cuál es el término, pero yo no se lo voy a decir ahora. Entonces, diligencia, y es una palabra que cuando yo la miro en el griego significa urgencia. Entonces, no es lo mismo la diligencia que utilizamos nosotros en español. Sí, póngale diligencia, haga las cosas. No, aquí es una palabra muy fuerte en griego. Es una palabra que tiene que ver, hágalo rápido, con urgencia, con mucho cuidado, hágalo con entrega decidida. Es una raíz en griego que da la idea de movimiento rápido, movimiento intencional. Y eso ya nos está diciendo a nosotros cómo debe de ser nuestro peregrinaje. Mi peregrinaje tiene que ser intencional. Yo le tengo que meter ganas a este crecimiento espiritual. Tú le tienes que meter ganas a la vida. Tú no puedes estar ahí viviendo un cristianismo a medias, mediocre. Sí, porque a veces, lo digo por mí mismo, a veces somos mediocres en muchas cosas espirituales que hacemos. Entonces no se trata, iglesia, de volvernos activistas, no se trata de andar con prisa, no. Más que todo el término tiene que ver con avanzar, pero con propósito. Es decir, totalmente enfocados, que vivamos vidas con propósito, totalmente enfocados en agradar a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro
Señor. Es como si Pedro nos estuviera diciendo, ya que tienes el poder de Dios, ya que tienes sus promesas, no te detengas, muévete, no postergues, no procrastines. Porque ese es el problema de nosotros, que a veces postergamos, caminamos a medias, a veces avanzamos un pasito y retrocedemos como 3 y nunca avanzamos, sino que cada vez más, vamos más para atrás. Y de eso no se trata de avanzar. Es más, yo digo que al menos avancemos 2 y retrocedamos 1, ¿cierto? Avanzamos 2 y retrocedemos 1. Quiere decir que cada vez vamos creciendo, pero esto tiene que ser intencional. Ahora, me llamó la atención que me puse a estudiar el término en griego en ese versículo y, oh sorpresa, en solo unos poquitos versículos del capítulo 1, Pedro repite la misma palabra en griego, el mismo término en griego. Quiere decir que Pedro, de manera intencional, le quiere decir a su iglesia, a su auditorio: presten atención, pónganle urgencia a lo que yo les voy a enseñar. Rápido tienen que poner en práctica esto que les voy a decir. Tienen que ser diligentes. Y mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 1 de segunda de Pedro, que lo leímos hace 15 días, pero se lo voy a volver a recordar. Y dice así la palabra: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes. A mí me gusta esta traducción. Sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Entonces, si yo no quiero caer, si yo no quiero fallarle al Señor, tengo que ser diligente. Porque es muy fácil fallarle al Señor. Le podemos fallar en el hogar, le podemos fallar en la misma iglesia, le podemos fallar en la universidad, en el trabajo, en muchas partes le podemos fallar. Entonces, lo que está diciendo aquí precisamente Pedro es reforzando la necesidad de perseverancia, de no conformarnos con una fe que recibimos. Sí, yo ya soy creyente, yo creo en Dios. No, Señor, ahora yo tengo que avanzar. Y por eso Pedro, otra vez en el versículo 15, vuelve a repetir el mismo término. ¿Me están acompañando, iglesia? Bueno, mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 1. Además, dice Pedro, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Yo quiero que le preste atención a ese versículo 15. Pedro está diciendo desde su perspectiva, él está diciendo, si usted se lee los versículos anteriores, lo que Pedro está diciendo es que él ya está próximo a morir, que ya Dios le dijo que ya se lo iba a llevar. Ya Pedro es un hombre anciano. Entonces Pedro está muy consciente de su vida terrenal, está consciente que está llegando a su fin, pero él no se conforma solamente con haber enseñado, sino que quiere dejar un legado permanente a sus discípulos, a su iglesia, a sus hijos espirituales. Y amados, les voy a confesar algo. Yo con esta serie hace muchos años quería compartirla, porque siempre he tenido el sueño de escribir un libro basado en las 8 virtudes del apóstol Pedro. Por años, llevo más de 10 años soñando con escribir un libro, pero no se ha llegado el momento. Y yo siempre digo que todo hay tiempo para las cosas de Dios, se me atraviesan otros libros y otras cosas, pero ese libro, hace más de 10 años yo he querido escribirlo. Y sobre todo en los últimos años yo he querido empezar una serie en la iglesia. ¿Para qué? Para dejar un legado a la iglesia. Yo no sé hasta cuándo voy a estar entre ustedes, pero yo quiero dejarle un legado a ustedes para que sepan qué es ser peregrino en esta tierra, cómo debemos ser en esta tierra, dejarle un legado a esta comunidad. Entonces, iglesia, yo quiero que escuche el llamado pastoral de Pedro, pero que también entienda mi llamado pastoral. Yo tengo carga pastoral por esta comunidad. Yo quiero que esta iglesia crezca, pero no solo en números. Yo quiero que esta iglesia crezca también en santidad. Porque ¿qué nos ganamos con crecer en números si no crecemos en santidad, si no crecemos en compromiso? Entonces, cuando yo leo lo que me está diciendo Pedro nos está diciendo que esto no es opcional. No, Señor, yo tengo que tener una actitud de un verdadero creyente. Tengo que ser totalmente diligente, tengo que mostrarle ganas a esto. Por eso el término griego que utiliza Pedro acá no es una carrera para ganarse el favor de Dios. No, Señor, estamos hablando de que es la evidencia de que si yo empiezo a agradar al Señor, si yo me santifico, es la manera de yo demostrar que soy un llamado de Dios, que soy un escogido de Dios. Como decimos los paisas, que se note, que se vea que yo soy un creyente.
Me estoy comunicando, iglesia. Entonces, esto tiene que mostrarse, tenemos que mostrarle al mundo que somos diferentes. Tengo un amigo pastor que está desarrollando todo un proyecto muy ambicioso para Colombia y Latinoamérica. Acciones más que palabras, acciones más que palabras. Y van a escuchar de eso un buen rato para toda Latinoamérica. Acciones más que palabras. Cuando miramos lo que Pedro nos está diciendo que yo tengo que meterle ganas a mi vida espiritual, que yo no puedo desperdiciar ni un solo día, que no puedo desperdiciar horas, que yo no puedo desperdiciar la oportunidad para parecerme más a Jesucristo. Cualquier oportunidad que yo vea, que yo lo aproveche. ¿Para qué? Para crecer. Por eso esta diligencia no se posterga, no se delega, no se negocia. Y ese es el llamado para nosotros. Por eso cuando uno recibe poder de Dios, tiene que mostrarse que sí es un poder verdadero. Porque a veces muchos dicen, sí, yo tengo el power, el poder de Dios, y uno no lo nota. Uno no nota ese poder. Ese poder cuando nos llena el Espíritu Santo, eso se tiene que notar. Se tiene que notar por nuestra pasión. Se tiene que notar que estamos enamorados de las cosas del Señor. Queremos agradarlo en todo. No queremos ser mediocres. Nos molesta ser mediocres, nos incomoda ser mediocres. Queremos ser excelentes en todo lo que hacemos. La segunda palabra que utiliza Pedro, y aquí voy a decir algo técnico, y sobre todo pensando en mi auditorio que tengo también pastores, maestros de la palabra. Déjeme decirle que las traducciones en español a veces no nos ayudan mucho, pero es lo que tenemos. No somos expertos en griego. Entonces sí, uno como predicador le toca estudiarlo, yo lo hago, pero ustedes no, ustedes tienen la Biblia en español. La Biblia en español revuelve los verbos con los adjetivos. Y escúcheme que esto es algo técnico, pero es muy poderoso lo que voy a decir. Cuando primero se pinta y se describe un adjetivo y después vienen los verbos, es porque Pedro le quiere dar fuerza. ¿Cómo es que yo debo de obrar en esos verbos? Entonces el adjetivo me va a mostrar cómo debo de hacerlo, cuál es la actitud con la que debo de hacer. Y en el griego primero está el adjetivo, diligencia, y después vienen dos verbos. Pero en español se mezcla. Primero colocan el verbo y después colocan el adjetivo. Se pierde la fuerza de lo que quiere decir Pedro. Entonces, ahora ya no viene un adjetivo, sino que ahora viene un verbo. Y ese verbo me va a hablar de la actitud que yo debo de tener para poder avanzar en este peregrinaje. Y la segunda palabra que encuentro yo aquí, que encuentro en este versículo, es aplicar. Ahora lo estoy traduciendo, pero en griego es otro término. En griego es un término también compuesto, pero no voy a hablar tampoco qué es el término griego. No es necesario que usted lo sepa. Solamente decirle que lo que Pedro está diciendo acá es que ahora debo de ser diligente ¿en qué? En aplicar. Debo de ser diligente en obedecer. Debo de ser diligente en obrar. Debo de ser diligente en practicar. Eso es lo que Pedro me está diciendo. Literalmente, escúcheme lo que significa esto. Literalmente el término griego que utiliza Pedro es traer junto a, colocar al lado de, presentar junto con. Entonces, ¿junto con qué? Con lo que Dios ya ha hecho. Dios ya me dio poder, ya me dio sus promesas. Ahora lo que Pedro está diciendo, ya tengo poder, ya tengo promesas, ahora yo tengo que aportar, colaborar, participar en el obrar de Dios. Y eso es algo para mí grandísimo, porque es un llamado a colaborar con la obra de transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Pedro no está sugiriendo que completemos la obra divina. No, Dios es el que hace toda la obra. Pero Pedro lo que está diciendo es que nos unamos activamente a la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Y ese es el problema con muchos cristianos en el día de hoy. Son pasivos, muy pasivos. Y no estoy hablando de pasividad litúrgica. No estoy hablando de pasividad de aquí en el culto, en la celebración, no. Estoy hablando de pasividad en la entrega a Dios. Estoy hablando de pasividad en el deseo de vivir una vida agradable a Dios. Estoy hablando de pasividad en tu compromiso de avanzar en este crecimiento. Estoy hablando de pasividad de creyentes que no se quieren comprometer más con la iglesia, que no quieren avanzar, que se conformaron. Y esto lo que Pedro me está diciendo es que este peregrinaje yo tengo que responder todos los días, avanzar y avanzar y avanzar. Por eso el verbo que usa Pedro también sugiere un acto de voluntad y ofrenda personal.
Es un término muy profundo, no es pasivo ni automático. El peregrino no flota hacia la madurez espiritual, sino que se aplica a esa madurez, se compromete a esa madurez. No es que está ahí esperando que Dios venga. Ay, sí, yo espero que Dios me levante, que Dios... Sí, Él lo va a hacer, pero eres tú el que te tienes que levantar. Eres tú el que te tienes que levantar temprano. El Señor no te va a coger de los cabellos a levantarte a orar. Eres tú el que te tienes que levantar a orar. Él te coloca el deseo, el sentir, claro que sí, pero eres tú el que tienes que poner de tu parte. Por eso no basta con tener fe, hay que ponerla en acción, colocarla junto al poder de Dios y caminar de la mano con Él. Por eso, para que entienda un poquito más qué es lo que Pedro nos está tratando de decir, cuando yo veo cosas así me gusta ampliarla mostrándoles otros pasajes, y ahí donde yo quiero que usted me entienda que a mí me gusta el modelo expositivo temático, porque necesitamos mirar y ampliar un poquito más qué en este pasaje, qué es lo que Pedro nos está diciendo. Y si yo miro y comparo con lo que Pablo también enseña, nos dice algo muy similar, y le voy a pedir que me acompañe para que miremos también la teología de Pablo, que está totalmente alineada con lo que Pedro está diciendo. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13, para que lo mire por favor, y ahí está en pantalla. Y mire lo que dice Pablo, y lo voy a mostrar en la Nueva Traducción Viviente. Muchos de ustedes se saben este pasaje de memoria en la Reina Valera, pero mire cómo lo dice en Nueva Traducción Viviente, fantástico. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Recuerde que Pablo está en la cárcel. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Y miren lo que dice: esfuércense por demostrar. Ahí está usando el mismo término de Pedro, el mismo diligencia, que lo traduce a la Nueva Biblia de las Américas. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? ¿Cómo demuestro yo los resultados de la salvación? ¿Cómo? ¿Qué dice el texto? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo lo obedezco? Con profunda reverencia y temor. Como dice la Reina Valera, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cierto? A veces eso como que no lo entiende uno en la Reina Valera. Temor y temblor. Pero aquí sí queda clarito. Ocúpense, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No me vengas con el cuentico: no, Renzo, es que a mí me falta poder para agradar a Dios. Es que yo vivo de caída en caída porque es que me falta poder. Todavía soy muy débil, me falta poder de Dios. No, tú tienes el poder de Dios. Lo que te falta es ganas, lo que te falta es compromiso, lo que te falta es decisión, lo que te falta es entrega a las cosas de Dios. Hablamos de diligencia. Hablamos de diligencia, hablamos de obediencia. Y esto, mis amados, ya el poder lo tenemos. Tú tienes la capacidad de agradar a Dios. Tú tienes la capacidad de entregarte más a Dios. Todos los que estamos aquí podemos ser mejores creyentes mañana que hoy. Cada día, si nos ponemos la meta, podemos santificarnos y crecer con la ayuda de Dios, no en nuestras fuerzas. Por eso es un llamado a que cooperemos con la transformación y la santificación que quiere hacer Dios mientras estemos en este peregrinaje. Entonces Dios actúa, pero tú también tienes que hacerlo. Él provee, ya nos ha dado todo lo necesario, pero tú tienes que poner en práctica, tienes que aplicar. Dios toma la iniciativa, claro que sí, pero tú tienes que colaborar en ese peregrinaje. Tienes que sacudirte un poquito, porque a veces nos acomodamos. Todos, lo digo por mí mismo. Esta palabra para mí, Pedro rompe con toda visión de un evangelio pasivo, de una vida cristiana pasiva. Aquí no se trata simplemente de recibir conocimiento, no. Aquí se trata de yo recibo, pero yo respondo. Yo recibo lo que Dios me da, pero yo lo aplico, yo lo pongo en práctica. Por eso, iglesia, aplicar aquí este término significa tomar tu fe y bajarla a la tierra. Y esta fe, este compromiso de querer agradar a Dios, yo tengo que llevar eso ¿a dónde? A mi matrimonio, a los negocios, al trato con otros, a mi tiempo devocional, a mis decisiones diarias, a mi trabajo. En todas partes, allá tengo que demostrar que yo soy un hijo y una hija de Dios, y que yo estoy creciendo espiritualmente. Me tengo que comprometer más con las cosas de Dios. Por eso los que tienen el tiempo devocional descuidado, los que ya no se levantan a orar, los que ya no leen la Biblia,
por favor, usted tiene que comprometerse con su crecimiento espiritual. Nadie te va a obligar a hacerlo. Dios no te va a coger del pelo. Él ya colocó en ti todo el poder. Él te da el deseo, Él te da las ganas, pero a ti te toca ejecutar. ¿Cuántas veces postergamos y postergamos y postergamos? Muchos de ustedes me han escuchado por años hablar de que hay que leer la Biblia en un año. Increíble que todavía, más de 10 años, algunos me han confesado porque saben que yo no me voy a enojar con ellos. Renzo, yo todavía no me he leído la Biblia completa en un año. Y llevan aquí más de 10 años. Increíble, increíble. Entonces tú tienes que meterle ganas a esto y tienes que ser muy diligente. Escúcheme, muy diligente, es decir, con urgencia. Yo compartí ahorita con los hermanos de las 5. A veces uno mismo se tiene que obligar. Yo a veces hago cosas para comprometerme más. Por lo menos yo todos los días tengo que hacer no solo mi devocional, sino que tengo que hacer el devocional para todos. Y ese devocional también es para mí. Y entonces yo no me puedo dar el lujo de decir, no, yo mañana los mando, pasado mañana. Pues ¿cómo? Por Dios, si usted está esperando el devocional todos los días. Y si usted ve todo este año, ¿cuándo les he faltado con un devocional? Dígame, ¿cuándo les he faltado? Dígame un solo día en este 2025 que les he faltado con el devocional. Ningún solo día. Y eso no les llega a ustedes caído del cielo. Yo no tengo un ángel allá que me colabora haciendo eso y se los manda. No, Señor, me toca a mí. Y a mí me toca sentarme. A veces me coge la tarde, a veces para enviárselo. Y a las 10:30 les ha llegado, Dios mío, yo que no los coja dormidos, porque la idea es que usted se levante temprano, porque como sé que la mayoría madruga a orar y a doblar rodilla para buscar el rostro de Dios, entonces yo sé que en las madrugadas usted va a tener eso en su celular, ¿no? Entonces por eso se lo mando todas las noches. Algunos se ríen ahí. Entonces, otra vez en la aplicación, iglesia, el peregrino no solo contempla el mapa, no solamente contempla las promesas de Dios, sino que ahora, utilizando una metáfora de peregrino, se pone las botas. Se pone las botas, ¿para qué? Se pone la camiseta, ¿para qué? Para avanzar, para seguir adelante, es decir, para poner en práctica lo que Dios le ha enseñado. Iglesia, ahora quiero que miremos la tercera actitud que menciona Pedro, que es necesaria para avanzar en nuestro peregrinaje. A ver ustedes con buena memoria. La primera actitud, ¿qué es lo que dice Pedro? ¿Qué necesitamos para avanzar? Diligencia. Número 2, ¿qué necesito para avanzar? Aplicar, obedecer. Muy bien. Y número 3, ¿qué dice Pedro? Añadir una provisión generosa y visible. Una provisión generosa y visible. Y aquí voy a ser un poquito técnico también, porque el término griego que aparece aquí, que usa Pedro para añadir, es tomado de la cultura romana. Es tomado del contexto de los grandes dramas, de los teatros, de las obras de teatro, de los coros grandes que habían en Roma, esas obras de teatro, vestidos, folclor, todo lo que hacían como unos carnavales, esas cosas eran culturales. Piense como en Bello, cuando hay esas fiestas paisas, fiesta de flores, algo así. Piense que en la cultura romana habían, en ciertas épocas del año, habían grandes dramas, grandes coros, pero eso era muy costoso llevarlo a cabo. Entonces lo que hacía el gobierno era que pedía la colaboración de ricos, de hombres adinerados, y esos hombres eran los que en cierta manera ayudaban para que ese coro se pudiera llevar a cabo, y a eso se les llamaban a estas personas los choregós, y de ahí viene el término griego. De ahí viene la palabra. Entonces quiero que entienda qué es lo que está haciendo Pedro. Pedro está hablando de esos choregós que son generosos, que son dadivosos, que aportan dinero, ¿cierto? Ricos, para que esas obras, para que esos dramas se lleven a cabo. Entonces Pedro ahora retoma esa imagen cultural tan conocida para sus oyentes y la traslada a la vida cristiana. Y dice él, así como los choregós proveían todo lo necesario para una obra majestuosa, nosotros como creyentes tenemos que proveer generosamente para nuestra fe. Escuche eso, proveer generosamente para nuestra fe. Es decir, a nuestra fe yo tengo que ser amplio, tengo que ser generoso en añadir 7 cosas más. 7 cosas más que Pedro nos va a hablar a continuación. Y a veces, iglesia, somos muy generosos para otras cosas.
En lo material a veces hay gente muy generosa, pida lo que quiera, coma lo que quiera, pero a veces en la vida espiritual yo no soy tan generoso. Ay, no, es que apenas llevo 10, no, me voy a meter media hora en oración. No, a veces siempre estamos en lo mínimo. No, yo ya cumplí, yo ya leí. No, Señor, yo tengo que ser generoso con mi vida espiritual. Ay, no, es que yo ya vi las clases. No, venga, usted tiene que seguirse capacitando. Usted tiene que seguir creciendo. Usted no se puede conformar. Usted no puede ser mezquino espiritualmente con tu crecimiento. Tienes que ser un choregós, dice Pedro. Tienes que ser dadivoso, tienes que ser generoso. Eso significa enriquecer tu fe activamente, no conformarse con lo básico. Por eso es que hay creyentes estancados. Yo aprendí una palabra, yo vengo de Paisas, del viejo Caldas, y aprendí una palabra que se dice raquítico. A veces nos quedamos raquíticos en la vida espiritual, no crecemos. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es que la fe que salva también no solamente es una fe para creer, sino que tiene que ser una fe para crecer. Escuche eso, fe para creer, pero fe también para crecer. Y por eso me encanta el idioma y el lenguaje de Pedro. Un Pedro menospreciado por algunos intelectuales, que porque era un pescador y no tenía la riqueza y la cultura de un Pablo. Pero cuando yo leo las cartas de Pedro, ¡wow! ¡Qué profundidad! Si bien es cierto, no tenía un griego tan estilístico, tan lindo, tan puro como el de Pablo, pero qué profundidad la de Pedro. Significa, lo que nos está diciendo es que Dios ya ha hecho su parte, ha provisto poder, promesas, pero ahora a nosotros nos toca practicar, y son las 3P que quiero que se acuerde para que estos sermones nunca se te olviden. ¿Cómo te lo enseño para que siempre lo recuerdes? Entonces el cristiano no añade a la fe para salvarse. No, Señor, esto no es para salvarnos, sino que le vamos a añadir a nuestra fe algunas cosas muy interesantes. ¿Para qué? Hombre, para agradar al Señor, para ser dignos de su llamamiento. Por eso, como aplicación para todos nosotros, este añadir tiene que ser intencional, tiene que ser con propósito. Y aquí tenemos que, iglesia, concientizarnos de algo. Aquí hay que invertir tiempo. Aquí hay que invertir, como hemos enseñado en esta iglesia, tiempo, talentos, tesoro. 3 cosas importantes que hay que entregarle al Señor, que a veces muchos no están dispuestos a entregarle. Algunos a veces le dan el tesoro, algunos hasta mandan los diezmos, hasta lo mandan, pero no se comprometen con nada en la iglesia. Muy lindo que haga eso, pero qué bueno que también se comprometiera con su tiempo. Algunos se comprometen con su tiempo y talento, pero no con su tesoro. No diezman, no ofrendan. Y entonces hay que hacer las 3 cosas: tiempo, talento, tesoro, y demostrarle a Dios que estamos involucrados en la obra del Señor. Entonces el peregrino no sube esta escalera utilizando este lenguaje metafórico. Así quiero predicarles, así quiero utilizar esta serie. El peregrino no sube esta escalera con ropa gastada. No, Señor, el peregrino la sube pero con una túnica nueva que se va bordando con cada paso, que cada vez es una túnica más hermosa, porque cada vez se va adornando con unas virtudes lindas y preciosas. Un peregrinaje donde le vamos a añadir a nuestra fe 7 virtudes. Escucha lo que voy a decirles. Estudiando esto, porque también otra vez va a ser un insumo para un libro. Estudiando esto, la mayoría de los maestros bíblicos, y está bien hacerlo, no están equivocados, pero yo tengo otro enfoque. La mayoría nos hablan de 8 virtudes y utilizan la fe y cuentan las otras y hablan de 8 virtudes. Yo no lo quiero tomar de esa forma. Yo, para enseñarle a ustedes, hoy cambié el esquema tradicional y les estoy mostrando primero la fe como punto de partida, que es lo que Pedro está diciendo. A la fe le van a añadir, y entonces empieza ese añadir. Entonces yo voy a hablar de lo que tenemos que añadirle a la fe, y eso me da 7 virtudes, que son las que vamos a estudiar a partir de la próxima semana, si el Señor nos ayuda y nos da vida. Así que acompáñenme, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, y dice así la palabra del Señor: por esta razón, también obrando, mire que en las traducciones en español, lo que les decía yo ahora, así no está en griego. En griego primero me habla de diligencia antes de hablar de obrando.
Por eso, si fuera literal, por esta razón, con toda diligencia, obrando. Así se debería de traducir, ¿cierto? Pero sigamos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a su fe. ¿Qué tengo que añadirle a la fe, iglesia? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué tengo que añadirle a la fe? Virtud. Y a la virtud, ¿qué tenemos que añadirle? Conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué hay que añadirle? Dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué hay que añadirle? Perseverancia. Y a la perseverancia, ¿qué le voy a añadir? Piedad. Y a la piedad, ¿qué le voy a añadir? Fraternidad. Y a la fraternidad, ¿qué le voy a oír? ¿Qué le voy a añadir? Amor. Si las cuentas son 7 virtudes. Por eso yo tenía planeado empezar hoy a hablar de las virtudes, pero me encuentro con un versículo tan rico, tan profundo, que yo dije, yo no voy a empezar con virtudes hoy. Les voy a hablar más bien de las actitudes necesarias para avanzar. Y entonces utilizamos 3 palabras: diligencia, aplicar y añadir. Entonces déjenme terminar para decirles unas aplicaciones para que terminemos en esta noche. Estos sermones a veces no van a ser tan largos porque los voy a llevar paso a paso y no voy a revolver temas. Y aquí también pastores, líderes, porque estoy también hace días de manera intencional mostrándoles un poquito algunos modelos para enseñar y predicar en las clases, en los discipulados, desde el púlpito, y es coger un tema y no revolver temas dentro de una misma predicación para que la iglesia se pueda llevar una aplicación práctica. ¿Me estoy comunicando? Es que yo tengo 2 públicos en la iglesia y a los 2 públicos les hablo. Entonces, mire, hoy solamente hablé de actitudes necesarias para avanzar. Ya la próxima semana vamos a hablar de las virtudes. Ahora, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo terminará. Puede ser que tome 2 virtudes por predicación o una sola virtud por predicación. Creería que así va a terminar esto. Virtud por semana. Y eso nos llevaría 7 semanas para ver todas las virtudes. ¿Por qué? Porque necesitamos profundizar, necesitamos saber qué necesitamos para crecer espiritualmente. Yo en mi vida espiritual nunca recibí una serie de estas en mi vida espiritual. Jamás me enseñaron esto, jamás. Usted tiene que aprender la palabra del Señor. Esta es una iglesia que queremos darle todo el consejo de Dios. Y ahora sí que estamos interesados en una iglesia sana y saludable. Mira, ya lo tenemos en la visión. Dice, soñamos, vemos una iglesia que sana y saludable. Y esto que estoy enseñando es para que aprendamos a ser una iglesia sana y saludable, que crezcamos espiritualmente, que nos podamos santificar. Por eso decirles que en esta aplicación Pedro no está dando una clase de ética. Esto no es un manual de autoayuda. Para algunos reformados extremos, yo también soy reformado, pero no extremo, no soy ultra calvinista, pero algunos reformados extremos estarían muy en desacuerdo con mi predicación de esta noche. Me tildarían de moralista, de que yo no predico la gracia de Dios. Oh, error. Yo creo en la gracia de Dios y eso es lo que me encanta de Pedro. Pedro combina gracia de Dios, pero Pedro combina santificación personal. Y eso me encanta porque Pedro dice, sí, somos salvos por gracia, pero yo tengo que demostrar que soy salvo. Yo tengo que vivir una vida conforme a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Entonces este llamado que Dios nos hace a través de Pedro es un llamado a vivir como verdaderos redimidos. Es un llamado donde la palabra de Dios nos está pidiendo construir en nuestra vida espiritual, avanzar como si fuera una escalera hacia el cielo. Una escalera con peldaños. Yo tengo que ir avanzando. Y Pedro nos dice que debo de hacerlo ¿cómo? Con diligencia, que debo de hacerlo con obediencia y que debo de añadir cada vez más. Es decir, que cada vez se note que tú estás madurando, que cada vez se note que tú estás creciendo. Le voy a regalar unas aplicaciones para que se lleve para su casa. No está en pantalla. Yo ya voy a tratar de reducir un poco las diapositivas porque veo que muchos no toman apuntes, entonces no me quiero desgastar tanto con diapositivas. Entonces simplemente tome apuntes o memorícelo lo que voy a decirle. Mire, 4 cositas muy prácticas que quiero que se lleve para su casita. Número 1, prioriza lo espiritual con una urgencia diaria. Otra vez, se lo voy a repetir porque sí sé que algunos están escribiendo. Prioriza lo espiritual con urgencia diaria.
Es decir, cuando hablamos de prioriza lo espiritual, yo tengo que enfocarme en mi vida espiritual, yo tengo que enfocarme en mi crecimiento. El problema de algunos de nosotros es que a veces nos conformamos. Y ese es el peligro, escúchenme, predicadores, pastores, ese es el peligro de nosotros a veces, los que somos pastores. Se acostumbra uno tanto a esto, al sermón, a la conferencia, a la enseñanza, que a veces uno descuida su propia vida espiritual. A veces, no, yo estoy predicando la prédica, ya este es el tiempo de Dios. No, señor, ese es el tiempo de preparar palabra para la iglesia, pero tu tiempo a solas es diferente. Y a veces estamos tan ocupados en la obra de Dios que descuidamos al Dios de la obra. Yo no sé quién dijo eso, pero eso es verdad. Tan ocupados en las cosas de Dios que descuidamos a Dios mismo. No hay relación íntima, no hay espacio para la palabra, para la oración, para la intimidad. Por eso es una gran sorpresa cuando a veces nos preguntan a los pastores, ¿cuántas veces tú ayunas? ¿Cuántas veces tú vigilas solo, buscando el rostro de Dios? Y uno a veces, Dios mío, traga entero. A veces descuidamos mucho nuestra vida espiritual. Número 2, integra tu voluntad a la obra de Dios. Integra tu voluntad a la obra de Dios. ¿Cómo así, Renzo? Sí, es el llamado a aplicar nuestra diligencia. Eso implica decisión, no pasividad. Dios ha puesto los recursos, pero tú debes presentarte con intención. Tienes que planificar tu crecimiento. Así como tú planificas y eres tan bueno en los negocios, y así como tú planificas cómo crecer tu capital, y así como tú planificas cómo sacar adelante tu empresa. Qué lindo que tú planificaras tu vida espiritual de esa manera y decir, yo este año no puedo terminar en rojo, este año yo tengo que terminar con un activo fuerte, yo tengo que crecer, que antes quede con un superávit maravilloso. Pero así no somos. Si no somos sinceros y nos ponemos la mano en el corazón, no somos tan diligentes para obrar en nuestra vida espiritual, para involucrarnos en la vida espiritual. Y mucho menos con esta tercera aplicación que le voy a dar. Añade generosamente a tu fe. Añade generosamente a tu fe. Escuchaste ahora que el choregueo es un hombre, es una persona amplia, dadivosa, generosa. Yo también tengo que serlo así con mi fe. Tengo que ser generoso con mi fe, tengo que servir con gozo, tengo que amar ampliamente, tengo que involucrarme en las cosas de Dios, pero no medido. No, yo ya hice esto, ya cumplí. No, ¿cómo que ya cumplí? Qué bueno que yo pudiera, ¿y qué más? ¿Yo para qué más soy bueno? ¿Y yo qué más puedo hacer? ¿Cierto? Qué lindo que con Dios fuera así, que fuéramos generosos en las cosas espirituales. Eso es lo que yo quiero, que de aquí en adelante trabajes en tu crecimiento, trabajes en tu vida espiritual. Algunos me han confesado en estos días que no están pasando por el mejor momento espiritual, han descuidado los devocionales. Bueno, yo creo que es buen momento para que recuperes. Mira el desafío que les hice hace 15 días, hagamos de cuenta que estamos empezando de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Y en este empezar de nuevo, vamos a hacer nuestro devocional, vamos a meternos más con Dios. Amados, y por favor, recuerden una frase. Yo sé que muchos de ustedes me van a entender mejor que otros lo que yo les voy a decir a continuación. El que crea estar firme, mire que no caiga. Tan fácil que es fallarle al Señor. Mire, medios nos descuidamos así, ve, así, una cosita así, y hoy que estamos súper espirituales, al otro día podemos estar caídos espiritualmente. Y Pedro nos está diciendo que si añadimos a la fe esto y esto y esto y esto, y que si hacemos eso con diligencia y con esfuerzo, nunca vamos a caer. Bueno, ahí hay una promesa. Tú y yo no queremos caer, no queremos fallarle al Señor. No queremos fallarle al Señor. Por eso quiero terminar, iglesia, con una aplicación cristocéntrica. Yo quiero decirle en cuarto lugar, para los que están tomando apuntes en la aplicación, número 4, mira a Cristo, el autor y consumador de tu fe. Esto inicia con fe, pero a la fe hay que añadirle más. Pero por favor entendamos que el llamado a subir, a crecer en este peregrinaje no comienza con nosotros, comienza con Cristo. Jesús no solo te salvó, no solo me salvó, sino que nos equipa, nos da de su poder, pero también nos acompaña en ese peregrinaje. Cristo es nuestro modelo de peregrino. Él es la persona que tenemos que imitar. No es al pastor Marco, no es al pastor Kevin que van a imitar ustedes, no es al pastor Renzo, no. Es a Cristo que vamos
a imitar, es al Señor que vamos a imitar. Él es nuestro modelo, Él es nuestra fuerza. Por eso, iglesia, tenemos que esforzarnos nosotros cada día para ser mejores personas, mejores creyentes, y eso lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Iglesia, yo quiero recordarles un anuncio que vieron ahora, porque quiero que nos preparemos para que le cantemos al Señor ya mismo. Vamos a entrar en un cántico precioso que queremos enseñarles, una canción nueva, no en el cristianismo, pero en nuestra iglesia es primera vez que la vamos a cantar, y tiene que ver con ser peregrinos en esta tierra, ser peregrinos. Pero antes de eso, decirles que hay un desafío, hay una invitación para ver el curso Cristianismo Explorado. Ese curso es de los mejores cursos de evangelismo. Escúchenme, para entender qué es el evangelio. Ese curso yo lo he dado en otras ciudades, en el país, pero hace tiempo que aquí solamente lo di una vez hace muchos años. Ahora lo vamos a involucrar dentro de nuestras rutas de crecimiento y lo vamos a dar en septiembre. Pero yo quisiera que todos, tengo 200 cartillas para los 200 miembros, no quiero que nadie se me quede por fuera, que todos hagan ese seminario. Tanto es así, mandé a imprimir los libros, escúcheme, y eso a ustedes les va a salir subsidiado, 17,500 pesos, lo que le vale una avena con buñuelos en una panadería. Y eso que una panadería así pues regulimbis, como dicen por ahí algunos, ¿cierto? Porque si va a la miguería, eso le vale un poquito más. Entonces 17,500, eso no es plata, pero necesito que se inscriba, no que pague ahora, no, inscríbase, yo voy a estar todas las semanas, inscríbase, y cuando llegue el cupo de 200, listo. Y en septiembre estoy preparando todo un portal con videos, va a ser una capacitación espectacular, yo la voy a dictar, yo mismo lo voy a hacer, me quiero asegurar para darles ese seminario y dejar un legado para esta iglesia. Y van a quedar grabadas las conferencias. O sea, ustedes lo van a ver en vivo y en directo, pero las vamos a grabar. ¿Para qué? Para los futuros discípulos de esta iglesia. Y ese curso nos va a permitir crecer. Y esa es la invitación, crezcamos este año. Eso es para septiembre. Todavía hay tiempo para que se anote, ¿vale? Entonces, por favor, si quiere seguir sentadito, colocarse de pie, arrodillarse, postrarse también, todo hágalo con libertad en esta iglesia, pero escuchemos este cántico y quiero acompañarles para orar un momento por ustedes.